Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes del primer año de secundaria? Bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales en matemáticas semana 31. Como bien saben, semana a semana les saluda el profesor Silver, su profesor de matemáticas. Entonces, empezamos. Nuestro tema para el día de hoy es: construimos un cuadrado de papel. Elaboramos módulos de Sonove a partir de cuadrados de papel. La competencia de esta semana es: resuelve problemas de forma, movimiento y localización. El propósito: en estas actividades vamos a establecer relaciones entre las características y atributos medibles de objetos reales y representar estas relaciones con formas bidimensionales. Construir con material concreto y expresar con lenguaje geométrico tu comprensión sobre las propiedades del cuadrado y el triángulo. Asimismo, emplearás estrategias, recursos o procedimientos para elaborar las formas geométricas y plantear afirmaciones sobre las relaciones y propósitos que descubres entre ellas. Empezamos entonces. Situación 1. José corta piezas cuadradas de papel. Para comprobar si son cuadradas, mide los lados y verifica que sean iguales, después de lo cual se asegura que están bien cortadas. En cambio, Alessandra dice que para comprobar que las piezas del papel son cuadradas, se deben medir las diagonales. Si estas son iguales, verifica que las piezas cuadradas están bien cortadas. Pregunta: ¿estás de acuerdo con sus procedimientos para determinar si las piezas cortadas tienen forma cuadrada? Justifica tu respuesta. Entonces tenemos la gráfica donde se está cortando una hoja de papel. Seguimos entonces. Desarrollamos. Para José. José corta piezas cuadradas de papel. Para comprobar si son cuadradas, mide los lados y verifica que sean iguales. Después de lo cual, se asegura que están bien cortadas. Entonces, para dar solución, ahora sí, tenemos ahí el cuadrado. Donde este cuadrado es al respecto de la hoja que vimos en un inicio. Ahora la hoja, ya cortamos este cuadrado de esa hoja y vamos a ver que si se trata de un cuadrado, entonces sus lados medirán 10 centímetros cada uno y lo ponemos su medida a cada lado. Entonces con eso estamos verificando ahí las medidas y eso es lo que nos decía José en conclusión. Según José, si los lados miden igual, se comprueba que es un cuadrado. Esto es para lo que dice José entonces, ¿no? José nos decía que el cuadrado, para verificar que es un cuadrado, sus lados tendrían que ser iguales. Por lo tanto, cada lado mide 10 centímetros. Y él nos decía, según él, los lados miden igual, se comprueba que es un cuadrado. Con eso estaríamos dando respuesta a lo que decía José.
Ahora resolvemos lo de Alessandra. Alessandra dice que para comprobar las piezas del papel sean cuadradas, se deben medir las diagonales. Si estas son iguales, significa que la pieza cuadrada está bien cortada. Como vemos ahí nuevamente tenemos el papel. Entonces ahora vamos a proceder a dar solución. Dando solución, cortamos el cuadrado, ubicamos las diagonales y verificamos que según Alessandra dice que estas diagonales deben ser iguales, por lo tanto deben medir 15 centímetros cada diagonal. Entonces, según Alessandra, si las diagonales miden igual, eso comprueba que es un cuadrado. Ahora contestemos a la pregunta entonces. ¿Estás de acuerdo con sus procedimientos para determinar si las piezas cortadas tienen forma cuadrada? Justifica tu respuesta. Me pueden decir, pero profe, ya lo resolvimos. Hemos comprobado que José está en lo cierto. También hemos comprobado que Alessandra está en lo cierto. Por lo tanto, son un cuadrado. A ver, un momentito, estimados estudiantes. Vayamos entonces. Verifiquemos lo de José. José nos decía que para comprobar que un cuadrado o sea un cuadrado, sus lados tienen que ser iguales. Y Alessandra nos decía que sus diagonales tendrían que ser iguales. Entonces, ahí lo tenemos. Pues no estamos de acuerdo con estas dos, porque no es lo suficiente, no es un sustento suficiente, no está, la argumentación no es lo suficiente. No estamos de acuerdo con la respuesta porque para hacer un cuadrado sus ángulos internos deben medir 90, sus lados deben ser iguales y sus diagonales también. Recién ahí hemos comprobado que sería un cuadrado. Seguimos. Situación 2. Vamos a aprender a crear módulos Sonove que nos servirán para armar poliedros de papel. Para ello utilizaremos los cuadrados que preparaste en la actividad anterior. Partimos de un cuadrado al que se le dan los siguientes dobleces. Ahí tenemos nuestra imagen como ejemplo. Entonces seguimos. Doblamos longitudinalmente por la mitad. Esto, si ya tenemos el cuadrado de papel, lo que hacemos, lo doblamos en dos, obteniendo así como se muestra en la figura, esta línea punteada nos dice que la mitad es para un lado y la otra mitad para el otro lado. Entonces le hemos doblado en dos. Cada una de las partes que ha quedado dividido el cuadrado se dobla a su vez en dos partes. Entonces lo que vamos a hacer que este cuadrado, como ya lo doblamos en dos, ahora vamos a volver a doblar, pero de esta forma. Es decir, si esta primera parte lo voy a volver a doblar en dos y voy a obtener esta primera parte. Luego esta segunda parte lo doblaré de nuevo y voy a obtener así, ¿no? Y me va a quedar, el resultado va a quedar así como se muestra en esta figura. Entonces, eso sería el paso siguiente, ¿no?
Siguiendo las indicaciones y doblamos la esquina como en la imagen, es importante no hacerlo al revés porque eh, de lo contrario no podremos hacer el siguiente paso. Entonces, lo que el siguiente paso es que nos dice que hay que doblar esta esquina, y obtener así como esta línea punteada que, que nos está mostrando, ¿no? Eso es lo que vamos a doblar. Luego abrimos y doblamos esta esquinita, esta primera esquina de este doble. Esta esquinita lo vamos a doblar pero hacia adentro, como se muestra acá en la imagen. Lo doblamos hacia adentro y luego obtenemos esta figura. Es decir, este que está ya todo acá, incluyendo la línea punteada, le hemos doblado y hemos obtenido esta imagen acá. Y que la flecha nos indica, ¿no? Metemos los pliegues dentro de los bolsillos para que quede compacto. Entonces, luego de haber doblado y obtenido la imagen anterior, ahora tenemos esta imagen. Nos dice, metemos los pliegues dentro de los bolsillos para que quede compacto. Entonces, como ven, en la imagen anterior habíamos doblado esta pequeña esquina, pero hacia adentro. Y esta otra esquina es la que lo vamos a meter hacia acá, ¿no? Tapando con esto. Vamos a verlo. Entonces, ahí está. Esta esquina ya la hemos doblado acá. Está acá. Ahora lo que nos toca es cerrar esta. Y va a quedar. Ahora hacemos el mismo procedimiento para la otra esquina. Entonces, como ya habíamos doblado la primera esquina, ahora vamos a doblar la siguiente. Como tenemos acá nuevamente, obtenemos esta línea punteada, que es la que vamos a doblar. Pero antes vamos a doblar esta pequeña esquinita nuevamente hacia adentro, no hacia afuera. Entonces vamos a obtener la siguiente imagen. Ya acá ya doblamos esta pequeña esquinita. Luego nos queda doblar esta esquina en general, la que viene desde acá y que está señalando con la línea punteada. Al doblar vamos a obtener la siguiente. Ahora doblamos por el eje central y ya tendremos el módulo terminado. Pues lo hemos doblado. Ahora sí, ya tenemos este módulo. Hemos obtenido un rectángulo. Que nos dice doblamos por el eje central y ya tenemos el módulo determinado. Es decir, ¿no? Doblamos por el modo central acá, hacia acá, y ya tenemos, o sea, este lado, la línea punteada, también al otro lado, y esta es la imagen final, ¿no? Seguimos entonces. Solo queda doblar el módulo para que puedan engancharse uno con otro. Se dobla la pieza por la mitad. Como vemos acá. Doblamos la pieza por la mitad. Luego, los dos triángulos que forman la pieza se doblan por la mitad hacia afuera. Al final,
al desdoblar el módulo deben verse 4 triángulos unidos uno a otro por un lado. Y obtenemos esta figura. Y nos dice que al final vamos a observar 4 triángulos unidos uno con otro, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a señalarlo. Entonces, este será el primer triángulo. El siguiente triángulo será este, ¿no? Acá. Luego, un tercer triángulo es el del costado que separa la línea punteada. Y el final será ese, ¿no? 4 triángulos, como nos dice el texto. Ahora tenemos que hacer varios módulos, mínimo 10, para poder mostrar alguna figura. Vamos, a partir de 4 o quinto se hará muy fácil. Entonces esta era nuestra imagen inicial, ¿no? Que es lo que obtenemos al final, un rectángulo, ¿no? Situación 3. Nos dice, ¿qué formas geométricas bidimensionales reconoces en el módulo de Sonove? Representa mediante un dibujo un triángulo que identificaste en el módulo de Sonove. Justifique qué tipo de triángulo es y determina sus elementos. Muy bien. Esta es la imagen que habíamos obtenido anterior al doblar el cuadrado de papel recortado. Entonces habíamos obtenido este paralelogramo y lo vamos a sombrear con el marco rojo para identificarlo claramente. Este es el paralelogramo, por lo tanto le ponemos el nombre. Ahora identificamos los triángulos. Por decir, en esta esquina tenemos un triángulo isósceles. En la siguiente esquina también obtenemos un triángulo isósceles. Por lo tanto, lo vamos a señalar con el marco verde. Y está ahí, ¿no? Y ese es un triángulo isósceles. Luego, para la siguiente esquina, también obtenemos un triángulo isósceles. En lo que es la parte del centro, obtenemos un cuadrado. Sus lados son iguales. Por lo tanto, le ponemos el nombre también. Y ahora nos piden representar mediante un dibujo el triángulo que hemos identificado en el módulo de Sonove. Entonces vamos a representarlo, el cuadrado. Este es un este es un triángulo isósceles donde tenemos por lados lado A, lado B y lado C, ¿no? También tenemos, como vemos, los lados triángulos en sus lados obtenemos triángulos internos, así como en el lado A, B, C. Este es un triángulo interno, pero también obtenemos un triángulo externo, que sería el lado CBQ. CBQ. Ese es un triángulo externo. Luego, para el lado C o ACR, obtenemos también un triángulo externo, pero también en el vértice ACB, este sería un triángulo interno, ¿no? Donde cumple, para que sea un triángulo isósceles, estos dos lados, el vértice A y el vértice B, estos ángulos, estas medidas angulares son iguales, ¿no?
porque se trata de un triángulo isósceles. Pues vamos a justificar, ¿no? Y acá tenemos los elementos. Tenemos el triángulo ABC, los lados AB, BC y AC. Y sus ángulos internos son ABC, BCA, BA, perdón, CAB, ¿no? Ángulos externos, lo que les comentaba, PAB, QBC y RCA. Esos son los triángulos externos e internos que hemos podido detallar en nuestro gráfico o triángulo isósceles encontrado dentro de este o paralelogramo obtenido a partir de doblar el cuadrado obtenido de papel, ¿no? Eso sería entonces la justificación para nuestra situación 3. Bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final. Espero hayan podido comprender y nos encontramos la próxima semana en un nuevo video. Muchas gracias.